Capítulo 4. ¿Cómo lograr que tu cónyuge cambie? Generalmente todos quienes hemos contraído matrimonio deseamos que nuestra pareja cambie sus hábitos, actitudes y maneras de reaccionar, etc. Pero usualmente escogemos el método equivocado, lo cual no nos permite obtener el cambio anhelado, sino que por el contrario muchas veces se ahondan las diferencias y nos vamos alejando cada vez más, al tiempo que surgen sentimientos de frustración, desesperanza, incomodidad emocional y aceptación forzosa. Por lo tanto, hoy me voy a permitir referirte con fundamento en mi propia experiencia cómo logré que mi esposa cambiara. Lo primero que tienes que saber es que existen en la Biblia 3 verdades poderosas que tienen que ver directamente con el tema. Yo no las sabía en un principio, pero con la guía del Espíritu Santo de Dios las fui aprendiendo. Veamos. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. La Biblia enseña que la victoria no se obtiene con el poder humano, ni por la fuerza del hombre, sino por el Espíritu de Dios. Una ley celestial muy sencilla, pero poderosa y absolutamente contundente. Una de las primeras experiencias que recuerdo, mediante la cual el Señor comenzó a ministrarme acerca de este principio, fue por una circunstancia que viví en mi propia casa. Yo estaba subiendo al segundo piso, al tiempo que una de mis hijas venía bajando, y como yo le había hecho algunos reproches, me miró de manera conflictiva mientras nos cruzábamos algunas palabras fuertes. Ella siguió en lo que estaba, y yo me puse a orar en la segunda planta de la casa. Lo hice por unos 15 minutos, con la sorpresa de que cuando terminé mi oración, bajé al primer piso y me volví a encontrar con ella en el mismo lugar. Me miró a la cara, y yo también. Pero qué asombroso. Ahora su expresión era diferente. Me miró con amor, se le llenaron de agua los ojitos y me dijo con dulzura, «Papá, perdóname, por favor». Desde ese día empecé a comprender que la victoria no se obtiene con palabras o con represiones humanas, sino con acciones y actitudes espirituales. Sin embargo, infortunadamente no empecé a aplicar este principio de inmediato. Solamente con el paso del tiempo fui retomando y practicando este poderoso secreto espiritual. No solo con mis hijos, sino con mis familiares contradictorios, mis compañeros de trabajo que en oportunidades rivalizaban conmigo o con mis vecinos hostiles. Y con el paso del tiempo entendí que también debería hacerlo con mi esposa, siempre, con resultados sorprendentemente maravillosos. La Biblia dice, «No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos». Zacarías 4:6. No tenemos lucha contra sangre y carne. La interiorización y comprensión de que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu del Señor, me llevó pasado el tiempo a intuir con mayor amplitud lo escrito por San Pablo en el libro de Efesios, con relación a que debemos velar y orar porque no estamos luchando contra seres de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales, las cuales tienen mando y dominio sobre el mundo que nos rodea. La Biblia dice, «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Efesios 6:12. De igual manera aprendí a no descuidarme respecto a estas potestades espirituales, por cuanto la Biblia advierte sobre la necesidad de ser sobrios y velar, porque existe un adversario llamado diablo, que anda buscando la ocasión para devorar. Ver 1 de Pedro 5:8, e insiste en no ignorar sus maquinaciones. Ver 2 de Corintios 2:11. Por tanto, aunque Satanás está totalmente vencido, podría llegar a ganar ventaja sobre el hombre, si el creyente se lo permite, por desconocer las Escrituras y el poder de Dios o por descuido. Las armas de nuestra milicia no son carnales. El tercer principio bíblico que aprendí para obtener la victoria enseña que, aunque somos humanos, no luchamos conforme a cómo luchan los hombres de este mundo, sino que los creyentes hemos sido dotados por Dios de poderosas armas para la destrucción de fortalezas, acusaciones, maquinaciones y todo pensamiento que se oponga al conocimiento de Dios y la obediencia a Cristo Jesús.
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Antes de hablar en detalle sobre qué son las fortalezas, cómo operan y de las armas espirituales para derribarlas, voy a referirte más en detalle sobre el proceso que viví para finalmente entender cómo era que tenía que proceder para lograr el cambio de la posición mental, emocional y del comportamiento repulsivo de mi esposa para conmigo. El diablo trató de destruir mi matrimonio, mi familia y a mí. En un principio, cuando apenas comenzaban nuestros problemas, yo no era consciente de que la lucha no es contra sangre y carne, contra seres humanos. Tampoco sabía que Dios nos había dotado de armas poderosas para destruir fortalezas, ni estaba al tanto de que la guerra no es con ejército o con fuerza o poder humano, realidades que hoy en día entiendo con gran precisión. De haber tenido el conocimiento que ahora tengo sobre estos temas, la restauración de mi matrimonio no hubiera tardado tanto tiempo, ni hubiera estado tan expuesta a la derrota como lo estuvo. La época cuando comencé a entender con claridad que la lucha no es contra sangre y carne fue evidente para mí cuando andaba planeando cómo quitarle la vida a mi esposa o cómo hacer que se la quitaran. Fue entonces cuando entendí por revelación del Espíritu Santo que no era mi esposa la mala, sino que se trataba de Satanás procurando destruir mi casa, echar por tierra nuestro matrimonio, robar nuestra paz e impactar negativamente en nuestros hijos. Y la forma como lo estaba logrando era poniendo en mi esposa un espíritu de amargura, de odio y resentimiento para que no me perdonara todo lo que yo le había hecho antes de conocer a Cristo, porque el argumento de ella era que no me perdonaba y que no me perdonaba. De otra parte, entendí que los pensamientos de homicidio en mi mente no venían de mí, sino del diablo, por cuanto es el enemigo quien vino para robar, matar y destruir. Mi esposa no podía entender que alguien como yo pudiera cambiar. Reconozco que a medida que conseguía la promoción para mejores posiciones laborales, devengaba más dinero y obtenía más autoridad. Mi ego, mis ínfulas y mi orgullo fueron creciendo y me convirtieron en un peor esposo. La posición como alcalde y mi estrecha amistad con personas poco deseables me volvieron abusivo, maltratador, adúltero, despiadado, un borracho indolente, un hombre a quien mi esposa trató de hacer cambiar por todos los métodos conocidos, posibles e imaginables durante varios años, sin éxito alguno. Por mucho tiempo trató de hacerlo por su cuenta, usando el diálogo, la presión, la compasión, la amenaza, la cantaleta, el abandono del hogar si no cambiaba, y como comprobó que no podía, entonces decidió hablar con mi madre. Ella me habló de diferentes formas, me insistió que cambiara de una y de otra manera, incluyendo el sacarme de la casa y diciéndome que ya no sería más su hijo, pero nada logró. Yo seguía vergonzosamente siendo el maltratador, abusador, autócrata, maldiciente, engañador y cruel que me había vuelto. Un día mi esposa se jugó una de sus últimas cartas. Me acusó con mi padre. Entonces mi papá habló conmigo en condiciones muy convincentes. Sus palabras y la forma como me las dijo me motivaron a un profundo cambio. Pero las buenas intenciones duraron muy poco tiempo. Al cabo de unos meses volví a ser el detestable esposo en que me había ido convirtiendo. Indudablemente mi esposa estaba cansada de los maltratos y las infidelidades, pues yo era el esposo que le había jurado cambiar en innumerables oportunidades, pero siempre había vuelto a incumplir. Persistentemente volvía a mis andanzas, siempre con mentiras, adulterios y maltratos. Innegablemente ella se sentía frustrada, cansada de esperar y que nada bueno sucediese, y que todo lo que podía esperar de mí era que mi supuesta conversión fuera una nueva forma de mentir, ahora bajo el disfraz de niño bueno. Ella no podía entender cómo quien la había maltratado y amedrentado frecuentemente, quien le había mentido tanto, quien la había incumplido reiteradamente y quien aún cometía los errores de un recién convertido, como evidentemente lo hacía, ahora podía ser diferente. Ella no entendía que realmente ahora, por la gracia de Dios, por la misericordia de Jesús, yo estaba siendo transformado, que ahora yo era un hombre nuevo, un esposo restaurado, un padre ejemplar, que necesitaba tiempo para demostrarlo.
Sé muy bien que para muchos hablar de la lucha espiritual y de las armas para destruir fortalezas dentro del matrimonio y las familias pareciera exagerado. Sin embargo, yo estoy escribiendo para aquellas situaciones matrimoniales difíciles, aparentemente imposibles como a las que me vi enfrentado. Así que considero y estoy completamente seguro de que si el Señor me dio la victoria en un ambiente tan inhóspito, hostil e improbable como era mi caso, con mayor razón te dará la victoria a ti, si decides no ignorar las maquinaciones del diablo, dejar de luchar con métodos carnales y optar por los espirituales. Es que en mi caso mi esposa no aceptaba ni siquiera la posibilidad de ir a consejería matrimonial. Su consigna era la separación, el divorcio. Yo muchas veces le insistí en ir a cursos de parejas o conseguir asesoría al respecto, pero ella ni siquiera lo consideraba. En una oportunidad logré que fuera un encuentro de parejas en un lugar turístico muy nombrado y de alto perfil socioeconómico. En esa ocasión yo me sentía realizado. Pensé que por fin escucharía la palabra de Dios, se convertiría al Evangelio de Jesucristo y yo tendría la victoria. Pero cuando llegó el momento de hablar, ella me acusó de maltratarla con la Biblia y todo se volvió en mi contra. En medio de todo, ella tenía razón, pues yo era aún muy neófito en la vida cristiana. Confieso que al igual que lo hacen muchos principiantes, yo todavía tenía muchas deficiencias, especialmente la de forzarla y presionarla con fastidiosa insistencia para que viniera a la iglesia conmigo. Para mí había sido tan fácil tener mi primer encuentro con Jesús únicamente con ir a la iglesia. Solo con escuchar una predicación se había producido mi gran cambio. Con el sencillo acto de escuchar el Evangelio, había visto la luz que ahora me iluminaba. Solamente con oír la palabra que había sido suficiente para que entrara en mí esa nueva esperanza que ahora tenía y que permanece conmigo desde entonces. Solo con aceptar el llamado del predicador y pasar adelante a recibir a Jesús, únicamente con eso, se había prendido una llama de amor en mi corazón que no para de arder, y pensaba que si ella fuera a la iglesia, escuchara la palabra y aceptara el llamado del pastor, reconocería a Jesús como su Señor, y también tendría y sentiría en su corazón ese fuego, esa verdad, ese gran cambio que yo desde ese entonces disfrutaba. Pero dada mi persistencia en tratar de lograrlo con mi mano, con mis palabras, con mis acciones, y no mediante el uso de las armas espirituales poderosas de las que habla la Biblia, lo único que había conseguido era empeorar cada vez más la relación, al punto de que mi esposa comenzó a sentirme fastidio. Le molestaba mi presencia, rechazaba mi manera de hablar, y los cristianos le producíamos tedio. Muchas veces traté de hacerle notar mi gran cambio, pero la respuesta era, lo prefiero como era antes. No podía preguntarle a mi esposa para dónde iba cuando salía, o por qué llegaba a una u otra hora. No podía averiguar con quién había compartido durante su ausencia. Cuando intentaba hacerlo, todo se convertía en un tremendo problema, incluyendo el hecho de que ella cogía sus pertenencias para irse de nuevo. Cuando ella estaba hablando por teléfono, procuraba no acercarme al lugar donde estaba. Si lo hacía, ella suspendía la conversación y me insultaba. Me lanzaba expresiones como, ¿ya viene a escuchar lo que estoy hablando? Ante lo cual tenía que retirarme del lugar con la cabeza baja y sin poder decir una palabra. Asimismo, en algunas ocasiones, si mi esposa estaba hablando con alguna de sus amistades con evidentes manifestaciones de alegría y risa, si yo me aproximaba, todo cambiaba. Su mirada expresaba fastidio y repulsión, y las palabras que salían de su boca eran de desprecio y humillación. Yo tenía que dormir en otra habitación. No me permitía ni siquiera entrar en nuestro cuarto. Al único que podía ingresar era para sacar ropa de mi closet, el cual me alegraba poder conservar por la cercanía que podría generar entre nosotros. Yo conocía muy poco de las armas espirituales para lograr la victoria. Fue un tiempo bien difícil para mí, solo que en esa época conocía muy poco de la existencia de armas espirituales poderosas para la destrucción de fortalezas. Sabía muy poco sobre dejar de luchar con métodos humanos y hacerlo con los métodos de Dios. De haberlo sabido, jamás hubiese tenido que pasar y hacer pasar a mi familia por estas situaciones. Pasamos por diferentes etapas. Recuerdo de manera especial una época en la que por un par de años no nos cruzábamos palabra para nada, aunque vivíamos en la misma casa. Infortunadamente, yo aún tenía reacciones de hombre natural. Entonces, como ella no tomaba la iniciativa de hablarme, yo decidí hacer lo mismo. No determinarla, ni decirle nada,
y así pasaban los meses enteros. Si acaso nos dirigíamos a alguna palabra, era para ir al colegio de nuestro hijo pequeño, pero era muy curioso hacerlo, porque íbamos a la reunión, compartíamos amigablemente, pero cuando llegábamos a casa, al pasar la puerta principal, comenzaba nuevamente el silencio, la indiferencia, el distanciamiento y la soledad. Por esa época yo era muy necio espiritualmente hablando, aunque ya había nacido de nuevo y como consecuencia era espiritual y de acuerdo con la Biblia ya estaba sentado con Cristo en los lugares celestiales, por lo tanto debería actuar en el espíritu y no en la carne. Pero no lo hacía, yo seguía comportándome como carnal. Trataba siempre de solucionar la situación con mis iniciativas, con los métodos tradicionales que usa el hombre para remediar los problemas. Contrataba personas para seguir a mi esposa e inquiría con quién podía hablar para averiguar de su vida. Le registraba sus pertenencias, su cartera, su agenda, los extractos del banco y examinaba con especial atención los gastos de la tarjeta de crédito. Iba al lugar donde trabajaba a diferentes horas para merodear acerca de sus amistades. Vigilaba su entrar y su salir y alquilaba vehículos desconocidos para ella, en los que la seguía. Le olía su ropa y me escondía desde muy temprano o hasta muy tarde en la casa para escuchar sus conversaciones por teléfono. En ocasiones trataba de conquistar nuevamente su corazón. Pensaba que si lo había hecho una vez, seguramente lo podría hacer de nuevo. Entonces le proponía paseos y participar en eventos. Inclusive le propuse cambiar de casa, cambiar los muebles, los vehículos y las cortinas, etc. Y lo hicimos, pero nada de todo esto sirvió. Antes, por el contrario, en ocasiones agudizó los problemas y dilató la solución. Yo estaba cayendo en la misma trampa en que incurrió mi esposa. Qué ironía, mi esposa había tratado de cambiarme con cuanto método pudo intuir, averiguar e imaginar, y no pudo. Y ahora yo hacía lo mismo. Ahora yo estaba cayendo en la misma trampa. Quería que ella cambiara como resultado de mis pláticas, mis acciones, mis métodos, y aunque oraba, ayunaba y no dejaba de congregarme, no había intuido con precisión que no es con ejército ni con fuerza o el poder humano, sino con el Espíritu de Dios. En una oportunidad fui directo al corazón. Yo sabía muy bien que ella había amado y admirado de forma casi inseparable a la abuelita, y que todo lo que se tratara de ella era respetable y preponderante. Entonces le dije, ¿y qué diría la abuelita de todo esto si viviera? La respuesta fue corta, escueta, directa y contundente. No me importa. Solamente pasados los años, cuando entendí que no era con ejército, ni con fuerza humana, y dejé de utilizar los métodos que generalmente emplea el hombre natural para empezar a usar las armas poderosas de las que hablan las sagradas escrituras, fue cuando Dios me dio la victoria. Por eso le pido a mis lectores no desestimar el uso de las armas poderosas para la destrucción de fortalezas de que habla la Biblia, porque fue mediante estas poderosas armas como Dios me dio la victoria. Yo aprendí por revelación del Espíritu Santo a derribar la arrogancia, a vencer el desamor, a derrumbar el orgullo, a desalojar la falta de perdón, a derribar el odio, a pisotear la rebeldía, a extirpar la soberbia y aniquilar totalmente el deseo de venganza. Dice la Biblia que Dios nos adiestra para la guerra, y Él lo hizo conmigo. Desde cuando vino la segunda y más larga de las separaciones, comencé a evidenciar por el Espíritu Santo que no era con mi fuerza, ni con mi inteligencia, sino obedeciendo su palabra, poniendo en ejecución sus mandatos, descansando en Dios, renunciando a intervenir con mis fuerzas, desistiendo de tratar de ayudarle a Dios como lo venía haciendo y dejando que Él peleara por mí. ¿Qué son las fortalezas y cómo operan? Las fortalezas espirituales de las que habla la Biblia son verdaderas prisiones mentales, creencias, trampas ocultas, falsos argumentos construidos sobre razonamientos mentirosos, los cuales no le permiten al creyente el pleno disfrute de la herencia a la cual hemos sido llamados en Cristo Jesús. Fortalezas que solo pueden ser destruidas mediante armas espirituales poderosas de las que habla la Biblia. Es a causa de las fortalezas espirituales que muchas veces el creyente lee las promesas en la Biblia, las cree, visualiza las bendiciones, pero al tratar de alcanzarlas se presentan obstáculos, incomprensiones y murallas que se convierten en verdaderas oposiciones que no permiten el paso a la toma y al disfrute de las bendiciones. Veamos.
Las fortalezas son de innumerable apariencia y aunque existen muchas que son comunes para familias, pueblos y naciones, también existen muchas fortalezas individuales, las cuales varían de una persona a otra, en formas tan diversas que resulta muy difícil tratar de clasificarlas. Recientemente atendí un caso en el que una mujer vino por consejería. Ella llevaba 6 meses divorciada y venía con sus 2 hijitos, uno de 9 y otro de 7 años. Los dos se expresaban muy mal del padre. Decían que era un hombre muy malo. Uno de ellos, el mayor, dijo con marcado acento y una tosca mueca de desprecio: «Mi papá es muy malo. Lo odio, lo odio. Cuando tenga 18 años me voy de este país». Sentí de inmediato que una punzada aguda impactaba mi corazón, porque sé muy bien el daño que ese niño estaba recibiendo. Yo lo abracé delante de la madre y después abracé al menor, y llorando delante de ellos les dije: «Hijitos, quiero que sepan que yo también fui un papá muy malo, extremadamente malo, pero Jesús cambió mi corazón, y ahora mi esposa me ama, mis hijos me honran». Y aproveché que una de mis hijas estaba cerca para que les testificara. Después oré por ellos y se fueron en paz. De esta y de muchas maneras las personas son dañadas desde cuando son niños, daño que más tarde va a repercutir en sus relaciones de pareja, en el trato con sus hijos y en sus relaciones interpersonales con terceros, por cuanto ellos tratarán de hacer lo mismo que hizo el padre o la madre, o tratarán de hacer lo totalmente opuesto. Puede que lleguen a desconfiar de las personas y procuren construir barreras excesivas para que no les pase lo mismo, lo cual también está mal, por cuanto es una conducta extrema. A los elefantes de circo les amarran desde muy temprana edad un lazo con un torniquete a una de sus extremidades delanteras y cuando hace fuerza para soltarse, el torniquete aprieta y les causa dolor. Entonces los elefanticos, aún muy jóvenes, aprenden a no jalar el lazo. Con el tiempo, el domador solo ata el cordón porque ha logrado poner una orden cerebral en los pensamientos del animal, de tal forma que jamás vuelve a hacer fuerza para liberarse. Armas espirituales para la destrucción de fortalezas. Infortunadamente, muchas parejas no saben que al aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, son dotados de poderosas armas espirituales mediante las cuales pueden destruir las fortalezas del diablo y como resultado viven en derrota. De igual forma, existen creyentes que conocen de la existencia de estas armas, pero no las usan o no saben cómo usarlas. Siguen luchando con sus propias fuerzas y como consecuencia, no logran vidas victoriosas. A mí me sucedió, debido a que por mucho tiempo ignoré cómo usar las Sagradas Escrituras, es más, ni siquiera sabía que en ellas podía encontrar un conjunto de armas poderosísimas para la destrucción de fortalezas. Pero aprendí. Dios me fue enseñando y precisamente lo que trato de hacer con este libro es enseñarte lo que por gracia recibí del Señor respecto a estas poderosas armas espirituales para la destrucción de fortalezas. La restauración de mi hogar y la victoria en mi familia solo fue evidente cuando dejé de usar armas humanas contra mi esposa. Me rendí a Cristo Jesús y comencé a usar las poderosas armas espirituales de que trata la Biblia. Veamos algunas de esas armas. Primero, conocimiento y obediencia de las Sagradas Escrituras. El arma más poderosa para derribar fortalezas y argumentos del diablo es el conocimiento y vivencia de lo que está escrito en la palabra de Dios. Necesitamos creer y afianzarnos en lo que Dios nos ha dicho o nos ha prometido en la Biblia, actitud ante la cual debemos ser inamovibles. La palabra de Dios es Jesús mismo, y el conocimiento de Jesús y quienes somos en Él se constituye en un maravilloso arsenal que contiene poderosas armas para destruir las fortalezas del diablo, las cuales están siempre fundadas sobre la mentira. La Biblia afirma: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Juan 15:7. La palabra de Dios, llamada también la espada del Espíritu, es el arma más aterradora que podemos usar contra el enemigo. Una espada material corta el cuerpo, pero la palabra de Dios penetra en el corazón y tiene el poder de penetrar hasta lo más recóndito del ser. Una espada material pierde su filo conforme se le usa, pero la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, se afila más con el uso. Una espada física o material lastima y causa heridas, pero a menudo la espada espiritual hiere.
para sanar. Necesitamos usar los dichos de Dios, lo que está escrito en la Biblia, contra los ataques del diablo, y es precisamente Jesucristo mismo quien nos enseña a usarlos como Él lo hizo cuando fue tentado por Satanás en el desierto. En el Evangelio de Mateo capítulo 3, el Padre habló de Jesús diciendo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Dios lo llamó su Hijo. Posteriormente, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto donde Satanás le salió al encuentro con el propósito de hacerle dudar de lo que Dios había dicho sobre él unos días antes, para lo cual Satanás fraguó 3 intentos, pero ante todos ellos el Señor lo venció declarando frente a cada una de las tentaciones lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Quienes deseamos matrimonios victoriosos debemos leer constantemente la Biblia entera, sin desestimar ninguna de sus escrituras. El Señor sacó del libro del Deuteronomio cada una de las citas con las que venció al diablo. Si tú lees la Biblia en su totalidad, descubrirás numerosas, eficaces y excelentes espadas que hay en el Antiguo y el Nuevo Testamento, de las cuales te puedes apropiar mientras lees, interiorizas y memorizas la palabra de Dios. Segundo, la oración en todo tiempo. Una de las armas poderosas más usadas para destruir fortalezas es la oración, y en esto debo ser muy reiterativo. El mismo Jesús, el mismísimo Dios hecho hombre, oraba. Los evangelistas narran que con frecuencia se retiraba a lugares apartados a orar, y en ocasiones lo hacía toda la noche. La Biblia dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Efesios 6:18. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. Tercero, la oración y el ayuno juntos. Considerando lo que dice la Biblia, ver Daniel 10, versículo 1 al 21, podemos intuir con toda seguridad que hay una guerra celestial permanente. Daniel llevaba 21 días ayunando. Hacía 3 semanas que no comía lo que usualmente le servían a la mesa. Él estaba orando, postrándose en la presencia de Dios, pero el ángel le dijo que a partir del primer día había sido oído, es decir, desde el inicio de sus oraciones. Muchos esposos y esposas, al igual que Daniel, desconocen esta realidad. No saben que cuando oran a Dios, cuando claman al Altísimo, se genera una batalla espiritual en los aires. En el caso de Daniel, Dios había enviado la respuesta desde el primer día, cuando hizo su oración, pero la bendición no le llegaba por cuanto había un principado espiritual que se oponía, y solo hasta los 21 días de oración y ayuno le llegó la respuesta. Para el caso tuyo, a la luz de este pasaje, puedes estar seguro de que la respuesta a tus oraciones está en camino. Ya viene, sigue orando, clamando y profetizando. Ya Dios ha enviado la respuesta. Te insto a estar orando y ayunando hasta que obtengas la bendición. Cuarto, el nombre de Jesús. A Jesucristo están sujetos ángeles, autoridades y potestades, y esto es muy importante por cuanto Él nos delegó su poderosísimo nombre para participarnos de su victoria, lo cual significa que al hacerlo estamos actuando en su lugar, su autoridad, su voluntad y su poder. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Juan 14:13. Nuestras oraciones por el cónyuge y por los hijos deben ser presentadas en el nombre de Jesús. Debes sellar toda oración en el nombre de Jesús. Todo lo que pidas debes hacerlo también en su nombre. En su nombre también tenemos autoridad para echar fuera demonios. El Señor dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, 17, 18. Quinto, hay poder en la sangre de Jesús. Otra poderosa arma para silenciar a Satanás y sus huestes es la sangre de Jesús. Si has creído que Jesús es el Hijo de Dios y has confesado que Dios lo resucitó de los muertos, has entrado en el pacto de sangre con Él. El nuevo pacto es su sangre, del que Él habló la noche antes de ser entregado, y si estás bajo el pacto de sangre, con Jesús ya no puede venir el mal a tu casa ni a tu familia. Estás bajo protección divina, de manera similar a como lo estuvieron los hebreos cuando pusieron la sangre del Cordero de la Pascua en los 2 postes y en el dintel de las casas, viviendas en las cuales Dios no dejó entrar al heridor. El demonio teme, huye, se confunde y cae como rayo cuando testificas lo que la palabra de Dios dice y declaras lo que la sangre de Jesús ha hecho en tu vida.
Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Sexto, la ofrenda y los diezmos, potentes armas para destruir fortalezas. ¿Sabías tú que la ofrenda es un arma espiritual para destruir la fortaleza de la ruina y la escasez? El diezmo hace que Dios se levante y pelee a tu favor. La Biblia dice que Dios reprenderá por nosotros al devorador. Veamos. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Malaquías 3, 10, 12. Si tienes que estar pagando deudas o sufragando intereses, si surgen daños inesperados o si recibes tu salario pero ya lo estás debiendo, etc., entonces te exhorto a obedecer a Dios en el diezmo. La obediencia a Dios mediante el diezmo y la ofrenda son armas espirituales poderosas para romper las fortalezas de la ruina, la escasez, el no me alcanza y el no tengo, etc. Séptimo, la armadura de Dios. La armadura de Dios es otra de las realidades espirituales que debemos tener en cuenta para permanecer en victoria frente a las maquinaciones del enemigo. La Biblia dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. Efesios 6, 13 al 18. Pero no se trata de asumir una mentalidad religiosa, mediante la cual muchos hacen una oración en términos de vestirse la armadura y hasta gesticulan como si estuvieran vistiéndose con ella. No se trata de realizar un acto litúrgico, se trata de creer, interiorizar y vivenciar la palabra de Dios, entendiendo que es Dios mismo quien nos lo está diciendo de manera personal y concluyente. Son armamentos celestiales que Dios nos ha dado para vencer a los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y a toda hueste espiritual de maldad. No podemos enfrentar los poderes espirituales con los actos y las prácticas con que de manera regular el hombre natural enfrenta al hombre. No sirven para nada en este caso la discusión, la ira, la palabrería, la arrogancia, la presión, la reprensión, la amenaza o la venganza. En casos como este no ofrecen ninguna victoria. A las potestades espirituales solo las podemos enfrentar con las armas espirituales para destruir fortalezas de que habla la Biblia. Cuidado con la ofensa. Algo muy importante es no dejarse llevar a la trampa de la ofensa. Debes entender que ahora somos espirituales. Ya no podemos responder de la manera corriente como lo haría el hombre natural. Ahora no solucionamos los problemas como lo hacíamos antes. Ya no reaccionamos como lo hacíamos antes. Ahora estamos muertos al mundo y los muertos no reaccionan ante un pinchazo. Así nosotros ahora no reaccionamos ante la ofensa, porque la ofensa es el mecanismo mediante el cual el enemigo quiere que demos la batalla en su ambiente, el ambiente de la ira, el enojo, la amargura, el deseo de venganza, la falta de perdón, etc. Si nos dejamos arrastrar mediante la ofensa a su terreno, estaríamos perdidos. Nosotros debemos dar la batalla en nuestro entorno, el entorno de Cristo, el hábitat de la paz, la esperanza, el perdón y la fe. La seguridad de saber que de alguna parte el Señor enviará ayuda superabundante. Es como cuando nos enfrentamos a una fiera. Si damos la batalla en su medio ambiente, estaríamos vencidos. Si damos la batalla contra un tiburón en el mar, seríamos derrotados. Pero si damos la batalla con el mismo tiburón en nuestro territorio, entonces tendríamos la victoria. Si te están ofendiendo, si te están acusando de actos que no hiciste, si te están reprochando excesivamente actuaciones fallidas, si te están rechazando, humillando, despojando de los derechos que te corresponden, o si te están provocando a defenderte, no lo hagas, porque Dios es quien te defiende. La Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19. Dios es el que venga nuestros agravios, pero no creas que Dios se vengará lastimando a tu cónyuge. Él ama a tu pareja, Dios desea el bien para él o ella, pero eso sí, Dios se vengará de manera inequívoca contra las potestades espirituales que usan e influencian a tu cónyuge para maltratarte, y él o ella dejarán de hacerlo. Y no solamente eso, sino que una vez libre, se volverá a ti con amor, paz, gentileza y aprecio como sucedió con mi esposa. Deja de contender con tu cónyuge. Una vez conocido y puesto en marcha este secreto, el secreto de que no es con métodos humanos, ni con la inteligencia humana,
sino con el Espíritu de Dios, y que no tenía lucha contra mi cónyuge, sino contra seres espirituales de maldad que trataban de dañar nuestra relación matrimonial, es decir, dejarme sin esposa y apoderarse de mis hijos, opté por una lucha diferente. Cuando sufrí alguna decepción, cuando me sentía rechazado, abandonado, humillado, lo que hacía era ir al secreto, ver Mateo 6:6, para buscar la presencia de Dios. El lugar donde lo hacía muchas veces era uno de los baños de nuestro apartamento, o del lugar donde estuviera, a donde nadie más que Dios me viera, y una vez allí derramaba mi corazón y mis lágrimas en la presencia de nuestro Dios y Señor para alabarle, para adorarlo y para expresarle el sentir de mi corazón. Oh, cuántas veces lloré, y cuántas veces me humillé ante su santísima majestad. Lo hice una y otra vez, un día y otro, una semana y otra, hasta que me acostumbré a hacerlo cada vez que me sentía solo, sufría decepciones o contrariedades. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Santiago 4:10. Siempre perdonando a mi esposa cuando me ofendía, primero pedía perdón por mí y luego por ella, al tiempo que determinaba dentro de mi corazón devolverle bien por mal y bendecirla, así yo pensara que ella no se merecía que la bendijera. Interiorizando dentro de mi corazón que mi lucha no era contra ella, sino contra seres espirituales de maldad, como palpablemente se evidenció tiempo después, cuando mi esposa pudo volver a amarme y dejarse amar, pudo volver a mimarme y dejarse mimar, pudo volver a acariciarme y dejarse acariciar. Cuando nos humillamos delante del Señor confesando nuestra debilidad e incapacidad, manifestando fervientemente la necesidad de su Espíritu y de su misericordia, y nos esforzamos por actuar conforme a sus preceptos y no según la carne, Dios adereza mesa delante de nosotros en presencia de quienes nos angustiaban. La Biblia dice, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Isaías 60:14. En este orden de conocimiento te invito a dejar de contender con tu cónyuge, con tus hijos, con la suegra, con familiares, compañeros de trabajo o vecinos. Deja de ver al cónyuge o a las personas como tus enemigos. Ellos no son el problema. El problema son las potestades de maldad en los lugares celestes que los influencian e incitan a hacer lo malo, para oprimirlos a ellos y dañarte a ti. Entes de maldad, los cuales solamente pueden ser derrotados mediante el uso de las poderosas armas espirituales de guerra que identifica la Biblia. Finalmente recuerda, conforme a lo visto desde un comienzo, que cuando te decides por obedecer a Dios y poner en práctica su palabra, Dios envía a sus ángeles a pelear a tu favor y en ocasiones Él mismo lo hace y te dará la victoria, de tal manera que nunca más volverás a ver a tus enemigos. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91:11. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Salmo 34:7. Te invito a hacer la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios y que moriste por mí en la cruz. Me rindo ante ti. Quiero que seas el Señor de mi vida. Te entrego lo que soy, junto con mis pensamientos y argumentos. Renuncio a mis métodos. No contenderé más con mi fuerza. De ahora en adelante no será más lo que yo diga, piense u opine, sino que a partir de este momento actuaré de conformidad con lo que diga tu palabra. Te pido que me des gracia, sabiduría y entendimiento para emplear las armas espirituales de guerra con que me has dotado. Defiéndeme, Señor. Protege mi cónyuge, ampara a mis hijos, sana mi casa y prospera mis finanzas. Ayúdame